Hola a todos, bienvenidos. Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro de la Facultad de Ciencias de la Educación Básica, modalidad en línea. Actualmente nos encontramos cursando el segundo semestre paralelo C4. A continuación le vamos a dar una breve descripción de la guía didáctica con el tema Principios fundamentales de la redacción de documentos. Introducción. La redacción es una habilidad fundamental que trasciende disciplinas y contextos, siendo esencial en la comunicación efectiva. En este contexto, la presente guía didáctica se propone explorar los principios fundamentales de la redacción de documentos, abordando aspectos que van desde su etimología hasta la elaboración de ensayos argumentativos. Justificación. La redacción efectiva es un pilar fundamental en la sociedad contemporánea, trascendiendo las barreras académicas y profesionales. La necesidad de comunicarse de manera clara y persuasiva en omnipresente, ya sea en el ámbito educativo, laboral o personal. Esta guía didáctica surge como respuesta a la demanda creciente de habilidades escritas sólidas, proporcionando a los usuarios una herramienta integral para desarrollar y perfeccionar sus capacidades redactoras. Objetivo general: proporcionar a los usuarios los conocimientos esenciales y de las destrezas prácticas necesarias para redactar documentos de manera efectiva y persuasiva, y mejorar sus habilidades de redacción de textos. Etimología y significado de redacción. La palabra redacción tiene su origen en el latín redactio, que deriva del verbo redigere, que significa hacer pasar o conducir de nuevo. En su origen, redactio, se refiere al proceso de poner en orden, organizar o llevar a cabo algo con el tiempo. El significado de la palabra evolucionó hasta adquirir el sentido más específico de la acción de escribir o componer textos de manera ordenada y coherente. El proceso de expresar ideas, pensamientos o información de manera escrita consiste en organizar y estructurar coherentemente las palabras, frases y párrafos para transmitir un mensaje de forma clara, comprensible y efectiva. Implica seleccionar cuidadosamente las palabras, utilizar una gramática correcta, mantener la coherencia y la cohesión en el texto, así como seguir una estructura lógica que facilite la comprensión del lector. La redacción efectiva en la comunicación escrita es esencial para transmitir ideas de manera clara, organizada y persuasiva, lo que permite una comunicación exitosa y una mejor interacción con el lector. No solo transmite ideas, sino que también garantiza que esas ideas sean comprendidas correctamente por el público objetivo, lo que lo convierte en una habilidad esencial de la comunicación escrita. Importancia de la redacción. Una redacción clara, concisa y coherente facilita la comprensión del mensaje que se quiere transmitir. Utiliza un lenguaje sencillo y estructura las ideas de manera coherente. El lector puede entender fácilmente lo que está comunicado. Esto permite una interpretación precisa del contenido y evita malentendidos. La elección adecuada de las palabras también influyen en la comprensión y la interpretación. Si se utilizan términos especializados o principios básicos. Una redacción precisa evita ambigüedades y múltiples interpretaciones posibles. Por otro lado, cuando es deficiente puede generar confusión y llevar a interpretaciones erróneas, como es errores gramaticales, falta de claridad en las ideas o una estructura desordenada pueden dificultar la comprensión del texto y distorsionar su interpretación. Es importante cuidar la redacción para asegurar una comunicación efectiva. Principios básicos de la redacción. No existen recetas para escribir mejor, pero sí existen principios por los que nos podemos guiar para evitar algunas deficiencias de la redacción. Estos son los principios básicos para redactar de mejor manera. Claridad. Es transmitir ideas de manera comprensible, evitar ambigüedades y utilizar un lenguaje preciso. Mantener una estructura lógica en el texto. Concisión. Es decir lo máximo con lo mínimo. Utilizar palabras necesarias y evitar redundancias. Evitar oraciones largas y complejas. Precisión. Es transmitir información correcta y veraz. Investigar y verificar la información antes de publicar. Corrección. Es evitar errores ortográficos, gramaticales y de estilo. Cumplir con las reglas de la lengua para no distraer al lector. Coherencia. Es relacionar las ideas de manera lógica y ordenada. Adecuación es ajustar el texto al contexto considerando destinatario, propósito, canal y registro. Cohesión es relacionar ideas de manera fluida mediante conectores y mecanismos cohesivos.
Herramientas de redacción. La redacción efectiva puede beneficiarse del uso de herramientas y recursos como procesadores de texto, herramientas de corrección gramatical, diccionarios en línea, herramientas de organización y planificación y herramientas de edición y revisión. Los diccionarios en línea, como el diccionario de la Real Academia Española en línea, pueden ayudar a mejorar la precisión y la gramática de los escritos. Las herramientas de corrección gramatical, como herramientas de lenguaje y gramática, también pueden ser útiles para corregir errores gramaticales. Los procesadores de texto, como Microsoft Word, ofrecen herramientas para dar formato, editar y revisar los textos, así como para organizar las ideas y mejorar la estructura de los escritos. Para enriquecer los escritos con información precisa y relevante, se pueden utilizar herramientas de investigación en línea como motores de búsqueda, bases de datos académicos y bibliotecas digitales. Las herramientas de organización y planificación como mapas mentales, esquemas y aplicaciones de gestión de proyectos pueden ayudar a mantener las ideas organizadas y estructurar los escritos de manera efectiva. Las herramientas de edición y revisión sugieren para mejorar la legibilidad al estilo y la estructura de los escritos. Además, existen herramientas de optimización SEO que ayudan a mejorar la visibilidad y el posicionamiento de los contenidos con los motores de búsqueda. Los conectores son palabras o frases que sirven para unir ideas y establecer relaciones lógicas entre ellas. Identificar los conectores en un texto nos permite entender las estructuras y organizaciones de este. Conectores y ejemplos. Suelen utilizarse para añadir más esencia a una idea u oración. Se distinguen entre dos o más ideas. En este caso son conectores literales, contrastantes, van en contra de la idea. Estos conectores nos ayudan a conectar una idea con otra, la misma frase u oración, o incluso entre párrafos. Transiciones y ejemplos. Transiciones de adición. Las transiciones de adición se utilizan para sumar información o ideas relacionadas. Por ejemplo, consideramos la siguiente oración: me encanta leer libros clásicos, además, disfruto la poesía contemporánea. Por ejemplo, podemos utilizar la frase, el libro era interesante, sin embargo, el final me decepcionó. La palabra, sin embargo, es una transición que marca un cambio inesperado a una contradicción en el texto. Transiciones de causa y efecto. Transiciones de tiempo. Las transiciones de tiempo se utilizan para indicar secuencias cronológicas o para mostrar cambios en el tiempo. Por ejemplo, primero fuimos al cine, luego cenamos en un restaurante. Las palabras primero y luego son transiciones que indican el orden de los eventos. Las transiciones son elementos claves en la escritura, ya que ayudan a mantener la coherencia y la fluidez del texto. Referencias y citas. Las fuentes confiables son esenciales para la investigación académica y la escritura. Cuando se utilizan fuentes confiables, se agrega credibilidad al trabajo y se evita el uso de información errónea o no verificada. Además, el uso de fuentes confiables permite al lector profundizar en el tema y obtener una visión más completa de la investigación realizada. ¿Qué son las fuentes confiables? Las fuentes confiables son aquellas que son precisas, imparciales y actualizadas. Se consideran confiables porque han sido creadas por expertos en el campo, han sido revisadas por pares y están actualizadas con la información más reciente. ¿Cómo evaluar la confiabilidad de una fuente? Al evaluar la confiabilidad de una fuente se debe considerar los siguientes. Los siguientes factores. El autor es un experto en el campo, tiene las credenciales necesarias para escribir sobre el tema. La fuente es publicada por una organización respetada, tiene una reputación de ser precisa e imparcial. La fecha, la fuente está actualizada, la información es relevante para el tema en cuestión. ¿Por qué es importante respaldar argumentos con fuentes confiables? Hay varias razones por las que es importante respaldar argumentos con fuentes confiables. Agregar credibilidad. El uso de fuentes confiables agrega credibilidad al trabajo. Cuando se presenta información respaldada por fuentes confiables, al lector está más dispuesto a creer que la información es precisa y válida. Evita el plagio. El plagio es el uso de la información de otros sin dar el crédito al autor original. Al citar las fuentes correctamente se evita el plagio y se demuestra que se ha realizado una investigación exhaustiva.
profundiza en el tema. El uso de fuentes confiables permite al lector profundizar en el tema y obtener una visión más completa de la investigación realizada. Cuando se presentan argumentos respaldados por fuentes confiables, el lector puede comprender mejor el tema y formar su propia opinión. ¿Cómo evitar el plagio? Para evitar el plagio se debe seguir los siguientes pasos: tomar siempre los datos de la fuente de la que se obtiene la información, citar la frase o el párrafo directamente del original y acreditar la autoridad y fuente mediante una cita o referencia bibliográfica y parafrasear. Ensayo argumentativo. Un ensayo argumentativo es un tipo de texto en el que el autor especifica su punto de vista sobre un tema y lo argumenta, con el objetivo de convencer o hacer reflexionar al lector. El punto de vista del autor, también denominado tesis, debe ser una postura novedosa sobre un tema que generalmente es polémico, porque puede ser analizado desde diversas perspectivas. Por lo tanto, en un ensayo argumentativo se combinan elementos subjetivos y objetivos. Por un lado se manifiesta una opinión y por el otro se la sostiene con información sólida e imparcial. Además, en los ensayos argumentativos es frecuente que citen tesis o argumentos para debatir con ellos y para que el lector haga más de una forma de entender el tema. Características de un ensayo argumentativo. Un ensayo argumentativo es expositivo, persuasivo, lógico, riguroso, breve y dialógico. Pasos para elaborar un ensayo: identificación del tema y formulación de la tesis. La tesis en un ensayo es la idea central que guía el desarrollo del texto, buscando persuadir a los lectores mediante información verídica y una presentación ordenada y atractiva de conceptos sobre una problemática específica. ¿Cómo se formula la tesis de un ensayo argumentativo? La tesis de un ensayo debe ser clara y precisa, apareciendo al final de la introducción y reflejando la postura original del autor. Antes de formularla, es recomendable responder preguntas claves sobre la pregunta central, la posición personal, los argumentos académicos y el orden de presentación. La tesis se construye en forma de oración declarativa, evitando expresiones subjetivas o preguntas. La formulación de la tesis en un ensayo argumentativo requiere claridad y precisión al final de la introducción, reflejando la posición del autor. Es esencial abordar preguntas claves sobre la pregunta central, la posición personal y los argumentos académicos, evitando expresiones subjetivas. Este enfoque directo fortalece la solidez y persuasión de la tesis, contribuyendo a la efectividad y coherencia del argumento. Estructura del ensayo. Los ensayos deben tener una estructura clara que consta de 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. Esta es, a grandes rasgos, la estructura imprescindible que se deberá tener en cuenta para poder escribir o identificar un ensayo. Introducción. La introducción es la parte inicial del desarrollo y tiene como objetivo presentar el tema, la tesis y las principales líneas de argumentación del autor. Esta debe ocupar aproximadamente el 10% del ensayo. En la introducción, el autor debe plantear los problemas del tema, hacer algunas reflexiones personales y citar a otros autores. Desarrollo. El desarrollo es la parte central del ensayo y es donde el autor expone y analiza el tema a profundidad. Debe ocupar aproximadamente el 80% del ensayo. En el desarrollo, el autor debe presentar sus ideas principales, las cuales deben ser argumentadas mediante explicaciones secundarias y estar fundamentada en datos concretos obtenidos de diversas fuentes. Es importante que las ideas expuestas deben estar bien entrelazadas y que el desarrollo tenga coherencia. Conclusión. La conclusión es la parte final del ensayo y tiene como objetivo resumir las ideas principales del texto y exponer la postura del autor. Esta debe ocupar aproximadamente el 10% del ensayo. En la conclusión, el autor debe sintetizar las ideas más importantes del desarrollo y mostrar claramente cuál fue su postura. En resumen, la estructura del ensayo es una guía fundamental para la redacción efectiva de este tipo de texto, ya que abarca la introducción que establece el tema y la tesis, el desarrollo que permite la exploración profunda del tema y la conclusión que sintetiza las ideas claves y expone las posturas del autor.